nivel cardíaco existe un juego de volúmenes y presiones. Entonces las válvulas van a configurar la apertura, eh, van a configurar su apertura para que exista este juego y exista este flujo normal. La válvula mitral va a separar la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo y normalmente tiene una longitud de apertura de 4 a 6 centímetros cuadrados. Entonces, la estenosis mitral consiste en el estrechamiento del orificio de la válvula mitral a menos de 2 centímetros cuadrados. ¿Por qué 2 centímetros cuadrados? Porque a menos longitud de esta es cuando comienza la fisiopatología que condiciona las manifestaciones clínicas. Vemos cómo ya existe una alteración tanto del flujo porque no logra pasar toda la sangre y una alteración en el volumen ya que se queda congestionada la aurícula izquierda. Esta es una enfermedad de lenta progresión. Aquí podemos ver una imagen desde la parte de las aurículas donde vemos una válvula mitral normal que está cerrada, pero vemos como las comisuras, a pesar de estar cerradas, la apertura normal es de 4 a 6 centímetros, pero vemos como en la estenosis mitral las comisuras se encuentran más cerradas y este orificio de apertura generalmente es menos de 2 centímetros cuadrados. En la literatura la divide a la estenosis mitral principalmente en tres, que es leve, moderada y severa, dependiendo de tres factores, de la área valvular, del gradiente medio y de la presión sistólica pulmonar. Estos dos, el gradiente medio y la presión pulmonar sistólica, vamos a verlos más adelante, pero recordemos que la área valvular es dependiente del área valvular, va a ser leve cuando es mayor a 1.5, moderada cuando es entre 1 y 1.5 y severa cuando es menor a 1 centímetro cuadrado. En la etiología vamos a tener causas comunes y causas poco comunes. Dentro de las comunes, como ya vimos anteriormente, va a estar muy ligada a la fiebre reumática, ya que esta va a ocasionar un engrosamiento, una fusión de las comisuras, de las cúspides, al igual que un estrechamiento de las cuerdas tendinosas, un engrosamiento del músculo papilar. Y va a ser una enfermedad de lenta progresión. Cuando se realizan disecciones de las válvulas mitrales estenóticas, vemos que en el 99% de estas se va a encontrar cambios reumáticos, lo cual constituye gran porción de la etiología. Luego tenemos la calcificación degenerativa, que es una de las principales causas a nivel de países desarrollados, porque la fiebre reumática se presenta generalmente, como vimos en clases pasadas, en países en vías de desarrollo. Entonces, la calcificación degenerativa es la principal en países desarrollados y se da por depósito de calcio a nivel de las válvulas, lo cual va a engrosar y va a producir su estenosis. Luego tenemos las causas poco comunes, que va a ser un defecto congénito en la válvula mitral, que dependiente de la embriogénesis va a ser muy raro. Tenemos un síndrome carcinoide maligno, en el cual el depósito de células carcinoides a nivel de las válvulas va a ocasionar su estrechamiento, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide. Vamos a tener el síndrome de Wilkie, que es muy similar a la fiebre reumática, donde bacterias van a producir ulceración a nivel del colon y a nivel del intestino delgado. Esto va a producir una respuesta inmunológica y va a producir una respuesta inmunológica cruzada que va a afectar a nivel de las válvulas. Luego tenemos la enfermedad de Fabry, que la enfermedad de Fabry es una enfermedad lisosomal que va a afectar a cualquier tipo de célula y afecta al anillo fibroso de la válvula mitral. Vamos a tener depósitos mucopolisacáridos en el fenómeno de Hurter y también diversos fármacos. En la epidemiología vemos que esta es una enfermedad que va a afectar en una proporción de 2 a 1 en comparación de hombres-mujeres, afecta el doble de mujeres que hombres. Es una enfermedad de alta prevalencia en regiones donde existe fiebre reumática y una de estas regiones es nuestro país, al igual que los países en vías de desarrollo.
Vemos que es una enfermedad crónica con una latencia media de 20 años y la enfermedad, los depósitos de calcio, una calcificación de esta válvula va a aumentar con la edad, esto principalmente en países desarrollados, como es la calcificación nodular. Entonces, aquí tenemos un cuadro de ingresos y egresos hospitalarios en el año 2018 y vemos como la causa 143 es la fiebre reumática, donde existió un total de 69 egresos y todos los pacientes, hombres y mujeres, lograron salir, no hubo ningún fallecido y vemos como la condición se mantiene que afecta al doble de mujeres que de hombres. Pero vemos la causa 144, que es la enfermedad cardíaca reumática crónica, que existe casi es 5 veces mayor que la fiebre reumática. Vamos a tener 370 egresos hospitalarios. Vemos que la condición de hombres y mujeres se mantiene, pero vemos que también existe personas fallecidas. No solo personas fallecidas, sino personas con mortalidad. Vemos que la tasa de letalidad a nivel de nuestro país es de 6.22%, pero también recordemos que existe una infravaloración de estas enfermedades cardíacas reumáticas. Vemos que a nivel de nuestro país también existen zonas donde hay una alta prevalencia e incidencia de estas patologías, tanto de fiebre reumática como de enfermedad cardíaca reumática. Y la literatura nos dice que va a afectar, o el tiempo de sobrevida medio está muy relacionada con la parte climática, por lo cual va a afectar si vemos las provincias de nuestro litoral ecuatoriano, vamos a ver que va a afectar en mayor medida. Por ejemplo, tenemos al Guayas, donde la prevalencia es más alta, al igual que tenemos fallecidos en lo que sería Manabí, en Esmeraldas, El Oro. Entonces vemos que afecta a la mayoría de provincias. Luego tenemos la fisiopatología, y para la fisiopatología quiero que se fijen en 2 puntos. Primero, lo que es tenemos 2 cuadros. El uno es un cuadro del ciclo cardíaco normal en la parte izquierda, y en la parte derecha tenemos la estenosis mitral. Lo que quiero que se fijen es la presión que existe a nivel de la aurícula izquierda, que está representada con la línea punteada que está inferior, y lo que es la fisiología de la diástole, porque teniendo en cuenta estos 2 aspectos son muy importantes para determinar la fisiopatología. Entonces les voy a explicar de manera muy breve cómo sucede esta fisiopatología. Entonces nosotros tenemos en el electrocardiograma, vamos a tener la onda P, que consiste en la despolarización auricular. La despolarización va a hacer que se contraiga la aurícula y la presión auricular sobrepasa la presión ventricular y se da el llenado ventricular. Una vez que se da el complejo QRS, despolarización ventricular, el ventrículo se contrae y sobrepasa la presión de las aurículas y se da el cierre de las válvulas auriculoventriculares y se da el primer ruido cardíaco. Una vez aumenta la presión en el ventrículo, este va a sobrepasar la presión de la aorta, de las arterias aórtica y pulmonar, lo cual hace que se abran las válvulas aórtica y pulmonar y la sangre que estaba en el ventrículo pase a estos compartimentos. Una vez que están en estos compartimentos, la presión aquí va a aumentar, y cuando aumenta la presión por sobre de los ventrículos, se va a producir el cierre de las válvulas aórticas y pulmonares, lo cual conlleva al segundo ruido cardíaco, al igual que se da la onda T, que constituye la repolarización ventricular, que es la relajación del ventrículo, y vemos cómo la presión cae a casi cero en el ventrículo, pero miren la diástole. En la diástole, a pesar de que no existe una despolarización, es decir, una contracción auricular, la presión auricular es mayor que la ventricular, por lo cual se da un llenado rápido del ventrículo. Esto es lo que sucede en la diástole y es lo que debería ser normal. Pero vamos a ver el gráfico de la derecha, que consiste en una estenosis mitral. Vemos como de lleno ya existe una presión intraauricular mayor. Esta presión intraauricular condicionar
a que se produzca una dilatación de la aurícula porque existe mayor cantidad de volumen. Y vamos a ver cómo en el electrocardiograma algo muy característico es esta onda P mitral, porque no se puede despolarizar correctamente la aurícula, entonces se va a dar esto que es muy característico en la estenosis mitral. Y vemos cómo existe una alteración en la coordinación. Bien coordinado el corazón, ya que existe una contracción auricular y luego se da la contracción ventricular. Pero en la estenosis mitral vemos como en la línea puntillada inferior se da la contracción auricular, pero casi al mismo tiempo se da la contracción ventricular. Entonces quiere decir que el corazón se encuentra electrofisiológicamente un tanto descoordinado por esta alteración en el flujo y en el volumen. La estenosis mitral también va a depender, la presión a nivel de la aurícula también va a depender, como les dije, de la longitud de apertura de la válvula, al igual que la presión que existe en la válvula, la presión media. Vemos como lo normal es que la presión en la aurícula izquierda sea menos de 5 milímetros de mercurio, pero cuando existe una enfermedad leve va a ser va a ser un poco menor, va a ser 5 milímetros de mercurio, cuando es moderada entre 5 y 10 milímetros de mercurio, y cuando es grave mayor a 10 milímetros de mercurio, se va a hacer la presión media a nivel de la aurícula. Otra característica electrofisiológica en la estenosis mitral es que va a pasar de un ritmo sinusal normal con la onda P antecediéndose al complejo QRS a una fibrilación auricular, y es que la fibrilación auricular por alteración en el flujo, en el volumen, al igual que el agrandamiento de la aurícula izquierda, va a provocar que se dé esta fibrilación auricular que es muy característica. Luego les voy a explicar la fisiopatología junto a las manifestaciones clínicas. Esto quiero que me presten mucha atención porque antes para explicar las clínicas. Entonces, en la parte azul vamos a tener el corazón derecho y en la parte roja el corazón izquierdo, y les voy a ir describiendo las manifestaciones clínicas y lo que sucede primero. Y es que primero vamos a iniciar con la patología in situ, que es la estenosis de la válvula mitral. Hay un engrosamiento de la válvula mitral, lo cual no puede hacer que pase un flujo adecuado de la aurícula al ventrículo izquierdo. Entonces la sangre se va a estancar en la aurícula izquierda, lo cual va a congestionar esta aurícula, va a elevar la presión auricular. Esta va a ser una enfermedad que va a afectar principalmente a la circulación menor y va a ser retrógrada. Entonces vemos que lo primero que hace es eleva la presión venosa pulmonar. Al elevar la presión venosa pulmonar, lo que va a ocasionar es una congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar va a conllevar al primer síntoma característico de esta estenosis mitral, que es la disnea. La disnea muy característica, que es una disnea asociada al aumento de la frecuencia cardíaca, y es que al aumentar la frecuencia cardíaca iba a disminuir la diástole. Al disminuir la diástole, la aurícula, como no se puede contraer bien, no va a hacer que pase un flujo adecuado al ventrículo izquierdo, lo cual va a agravar la presión pulmonar y va a agravar la disnea. Entonces, esta es una disnea asociada al aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Y en qué momentos aumenta la frecuencia cardíaca? Cuando el paciente hace actividad física. Entonces va a ser el típico paciente que llega a tu consultorio y te va a decir: doctor, yo estaba subiendo las gradas o estaba caminando y de pronto no podía respirar, me sentía muy mal, entonces siempre tengo que usar el ascensor para subir las gradas de mi trabajo o de mi oficina. Al igual que en otras patologías que van a aumentar la frecuencia cardíaca, como es la fiebre, la excitación, las anemias, los embarazos. Por ejemplo, una mujer que no haya tenido ninguna patología
cardíaca antes, pero de pronto se embaraza. Entonces este embarazo va a producir una taquicardia, entonces la paciente va a llegar y te va a decir, doctor, yo no tenía ningún problema antes de mi embarazo, pero ahora no puedo moverme de la cama porque no puedo respirar, me falta mucho el aire, etcétera. Entonces, ese es el principal síntoma de los pacientes. La congestión pulmonar también menciona lo que sería una fatiga que va a progresar a una incapacidad del paciente. Entonces, el paciente llega a tal punto en que esta enfermedad es incapacitante. El paciente no puede moverse de la cama porque apenas da unos pasos y va a sentir que le falta el aire, va a sentir una disnea. También este paciente no tolera el decúbito, te va a decir, al momento de irme a dormir, empiezo a toser y es insoportable, debo dormir sentado o debo dormir parado porque no soporto estar acostado. Entonces vamos a ver que el paciente presenta una ortopnea, al igual que va a presentar una disnea paroxística nocturna. Entonces, que la enfermedad va progresando, vemos que está postcapilar, pero una vez que la enfermedad progresa de manera retrospectiva, va a progresar a los vasos precapilares. Una vez que está en los vasos precapilares, va a ocasionar que se dé una hemoptisis. ¿Por qué? Porque la presión precapilar va a superar la presión arterial y va a hacer que se rompan vasos bronquiales o vasos pulmonares, y esto va a producir una hemoptisis. Entonces nos va a decir, cuando hago actividad física, cuando camino, me comienza una tos seca que no puede parar, y en el pañuelo o en mi mano veo que hay pintas de sangre. Entonces esto es porque se presenta la hemoptisis. Una vez la enfermedad va avanzando fisiológicamente, el cuerpo para mantener su integridad va a producir una vasoconstricción arterial. Entonces, esta vasoconstricción arterial sumado a una aterosclerosis pulmonar, porque existía una congestión y se acumula lo que serían lípidos y colesterol a nivel de la arteria pulmonar y estrecha la luz del vaso, va a producir una congestión precapilar. Al existir esta congestión precapilar, por así decirlo, va a aliviar los síntomas del paciente. Es una aliviación paradójica porque ya no existe esa congestión precapilar. Entonces el paciente nos va a decir, de un día para el otro es como que me fui sintiendo mejor, ahora ya puedo subir las escaleras, ya no hay una tos con sangre, ya puedo acostarme a dormir normalmente. Entonces nosotros podemos pensar que la enfermedad fue progresando y ahora existe una congestión a nivel de la arteria pulmonar. Entonces, al haber una congestión de la arteria pulmonar, va a producir patología de corazón derecho. Y la patología de corazón derecho comienza con una dilatación del ventrículo derecho. Al haber esta congestión, se acumula sangre y se dilata el ventrículo. Al haber una resistencia de la arteria, el ventrículo derecho debe ejercer más fuerza, por lo cual se va a hipertrofiar. Esta hipertrofia poco a poco va a ir progresando y va a provocar una falla a nivel de la válvula tricúspide, y esto va a provocar una insuficiencia tricúspide, al igual que va a provocar una insuficiencia de corazón derecho con una dilatación de la aurícula derecha, y va a ocasionar todas las patologías relacionadas con corazón derecho. Entonces vemos para arriba se va a producir una ingurgitación yugular, lo cual nos da a entender que existe una congestión a nivel de corazón derecho. También vamos a tener una hepatomegalia producida por esta congestión. Esta hepatomegalia en el hígado también se va a producir una hipertensión portal, lo cual va a conllevar que se dé una ascitis. Al haber esta congestión a nivel de corazón derecho, también se va a producir
un edema que va a ser un edema de miembros inferiores. Eso con respecto al corazón. Existe patología relacionada con corazón izquierdo. Y es que recordemos un poco de la anatomía a nivel de cardíaco y vemos cómo entre el callado de la aorta y la aurícula existe un nervio que es el nervio laringio recurrente. Entonces, al haber un agrandamiento de la aurícula izquierda, lo que va a darse es que la aurícula va a comprimir la aorta y también va a comprimir este nervio laringio recurrente, lo cual va a ocasionar a que el paciente presente una ronquera. Esto es conocido como el signo de Ortner. Entonces el paciente va a llegar a nuestro consultorio con una ronquera, no va a poder hablar muy bien, va a presentar cierto grado de disfonía. Entonces se debe a que la aurícula izquierda está agrandada, está dilatada. Al existir esta congestión en la aurícula izquierda y también al existir una fibrilación auricular, crea el ambiente perfecto para que se produzca trombos. Estos trombos se van a convertir en émbolos, entran a la circulación mayor y van a producir patología embólica sistémica. Es una de las principales causas de mortalidad a nivel de estos pacientes, ya que al producirse estos émbolos, estos trombos y estos émbolos van a viajar por el torrente sanguíneo y pueden producir un accidente cerebrovascular, al igual que puede producir una trombosis. También vamos a ver que los pacientes presentan, al haber menos gasto cardíaco, porque obviamente no entra sangre al ventrículo izquierdo, entonces no hay suficiente sangre, no hay suficiente gasto cardíaco, va a producir una cianosis y vamos a ver una fascie muy característica que es la fascie mitral, en donde vemos los pómulos de la paciente se encuentran afectados. Y también vamos a ver que se presenta una cianosis acra, principalmente a nivel de los esta cianosis acra por la disminución del gasto cardíaco. Y vamos a ver que existen diferentes etapas según la AHA, la American Heart Association 2020, entonces presenta 4 estadios la estenosis mitral. Y esto, como les hablaba anteriormente, va a depender tanto de la apertura de la válvula mitral como del flujo que existe. Pero algo que quiero que se fijen es que no todas las estenosis mitrales van a ser sintomáticas, sino que va a presentarse síntomas cuando la estenosis mitral es grave, es decir, cuando la área valvular va a ser menor a 1.5 centímetros cuadrados, al igual que cuando la presión arterial sistólica pulmonar es mayor a 50 milímetros de mercurio y se presenta con disminución de la tolerancia al ejercicio y una disnea de esfuerzo. Y en cuanto a la exploración física, los pacientes con estenosis mitral pueden mostrar una serie de signos que dependen de la gravedad de la lesión. En cuanto a las fascias, como ya mencionó mi compañero, vamos a tener la fascia mitral o también denominada de Covirsat. Esta se observa en las formas más graves y va a ser una fascia en donde se presenta con rubicundez y cianosis en labios y mejillas. En cuanto al pulso arterial, habitualmente este es normal, pero puede disminuir de amplitud en las formas graves y es irregular y desigual cuando va a aparecer fibrilación auricular. Y el pulso venoso tiene características normales en las formas leves, pero en las formas graves con hipertensión pulmonar se puede mostrar una onda A aumentada y cuando se desarrolla una insuficiencia tricuspidia se puede hacer positivo y la pulsación se puede mover al lóbulo de las orejas, con lo que se denominaba el signo de Evans. En cuanto a la inspección y palpación del tórax, tenemos que la palpación del latido apexiano pone de manifiesto el aumento de intensidad del primer ruido y se puede percibir además de esto un frémito diastólico o presistólico, traducido también como el pasaje de la sangre que va a pasar a través de la válvula mitral estrecha.
En cuanto a la presencia de hipertensión pulmonar, va a haber un agrandamiento de las cavidades derechas y por ende va a aparecer un latido sagital. Este va a ser más palpable por la maniobra de Dressler. Esta maniobra, como podemos observar en la imagen, en la tercera imagen, va a darse cuando el médico realiza con el talón de la mano colocado sobre el borde parasternal izquierdo. En pacientes igualmente que tienen hipertensión pulmonar, se puede palpar un segundo ruido aumentado de intensidad en el segundo espacio intercostal izquierdo. Como podemos observar en la segunda imagen, tenemos que el dedo índice está indicando el segundo espacio intercostal izquierdo. Ya, en cuanto a la auscultación cardíaca, nosotros vamos a escuchar el primer ruido, que este va a estar más fuerte y también va a ser más palpable debido a que va a haber un aumento de la fuerza en el cierre de la válvula mitral. Este, por lo general, es como consecuencia de la mayor expulsión de las valvas, que va a ser debido al incremento de la presión auricular izquierda. En las formas muy leves, la intensidad puede ser normal, pero cuando ya se dan las formas más graves, esta se puede encontrar normal o disminuida por la marcada fibrosis o la calcificación, que pueden llegar a limitar la movilidad valvular. En el segundo ruido vamos a tener que el componente pulmonar se va a hacer más fuerte en el caso de que exista hipertensión pulmonar grave debido a la estenosis mitral. Y el chasquido de apertura. Este se va a auscultar después del segundo ruido. Entonces, este va a ser como resultado de las vibraciones producidas durante la apertura valvular. Este se ausculta sobre el ápex o sobre el borde parasternal izquierdo con la membrana del esteto y se puede desaparecer cuando las válvulas están muy calcificadas. Tenemos también otro ruido que se denomina soplo retumbante mesodiastólico con una acentuación presistólica, o también denominado rolido diastólico. Este se da después de lo que es el chasquido de apertura y este soplo es un sonido de tono de baja intensidad y su duración guarda relación con lo que es una gravedad de la estenosis y se debe a la turbulencia generada por el pasaje de sangre que se da a través de la válvula estrecha. Y en cuanto al diagnóstico, según la guía americana 2020, vamos a tener pruebas diagnósticas, ya sea para el diagnóstico inicial y muchas otras que ya les voy a hablar. En cuanto al diagnóstico inicial, principalmente se recomienda que en aquellos pacientes que tienen signos o síntomas de una estenosis mitral reumática, el ecocardiograma transtorácico va a estar indicado para establecer su diagnóstico. Y puede cuantificar la gravedad hemodinámica, se puede aquí también evaluar lo que son lesiones valvulares concomitantes o demostrar la morfología de la válvula. Tenemos que este ecocardiograma transtorácico va a ser la prueba de diagnóstico inicial para determinar la gravedad de la estenosis. Y este puede realizarse también una ecocardiografía con Doppler, y esto significa que los gradientes transvalvulares siempre deben informarse con frecuencia cardíaca, porque una frecuencia cardíaca alta va a dar como resultado una sobreestimación de la gravedad de esta estenosis. También tenemos que en aquellos pacientes que se consideran para una comisurotomía mitral percutánea con balón, se debe realizar un ecocardiograma transesofágico para evaluar la presencia o la ausencia de un trombo, ya sea en la aurícula izquierda, o para evaluar la gravedad de la insuficiencia mitral. Este ecocardiograma transesofágico lo que ofrece es una visualización excelente de la válvula mitral y también de la aurícula izquierda, y va a hacer un enfoque alternativo para evaluar a aquellos pacientes con estenosis mitral reumática, cuyas imágenes de la ecocardiografía transtorácica sean limitadas. Tenemos también otras pruebas de diagnóstico para signos o síntomas cambiantes. Los pacientes que tienen estenosis mitral reumática que ya se estableció pueden llegar a experimentar cambios en los síntomas atribuibles ya sea a la progresión de la enfermedad,
que se relaciona con episodios ya sean recurrentes de la fiebre reumática y que por ende va a causar un daño valvular, el estrechamiento de la válvula mitral, que se va a atribuir a una fibrosis, un engrosamiento de la valva, la hipertensión pulmonar progresiva o otras lesiones valvulares. Y en estos casos, el examen transtorácico repetido puede cuantificar el gradiente y el área de la válvula mitral, así como también otros parámetros que pueden contribuir a un cambio en estos síntomas. Tenemos también pruebas de diagnóstico para el seguimiento de rutina. Esta estenosis mitral reumática va a ser una enfermedad de progresión lenta, por ende se va a caracterizar por una fase latente que es prolongada entre la enfermedad reumática inicial y el desarrollar la estenosis valvular. Entonces va a ser importante aquí destacar que se puede observar un agrandamiento progresivo del ventrículo derecho, así como también un aumento de la presión sistólica del ventrículo derecho, incluso en ausencia de una disminución del área de la válvula mitral. Y en consecuencia, repetir el ecocardiograma transtorácico a intervalos determinados por el área de la válvula es un aspecto importante para el tratamiento de la enfermedad, incluso en pacientes sin síntomas. Tenemos otra prueba de diagnóstico que viene a ser el cateterismo cardíaco. Va a haber un subconjunto de pacientes que con estudios no diagnósticos o para aquellos que no tienen una concordancia entre la clínica y los exámenes ecocardiográficos, o también en pacientes de edad avanzada. Se debe utilizar el cateterismo cardíaco en estos pacientes para caracterizar aún más la hemodinámica y también la etiología de los síntomas de la estenosis mitral reumática, ya que pueden medir lo que son presiones absolutas del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda y la circulación pulmonar, ya sea en reposo o con ejercicio. Y por ende también tenemos una prueba de esfuerzo. Esta prueba de esfuerzo va a estar indicada en aquellos pacientes que tienen igualmente la discrepancia en lo que son hallazgos ecocardiográficos en reposo y los síntomas clínicos. Aquí también se puede recomendar lo que es una prueba de esfuerzo con Doppler o la evaluación hemodinámica invasiva para evaluar la respuesta sintomática, lo que es la capacidad del ejercicio y también la respuesta del gradiente mitral medio o a su vez la presión arterial pulmonar. Por ende, esta prueba de esfuerzo con ecocardiografía Doppler o el cateterismo cardíaco van a ser importantes para determinar la hemodinámica en reposo cuando no coincide con los síntomas clínicos. Y en cuanto al tratamiento, esta guía igualmente nos menciona principalmente dos, lo que es la terapia médica y aquella intervencionista. En cuanto a la terapia médica, tenemos que en aquellos pacientes que tienen estenosis mitral reumática con fibrosis auricular y episodios embólicos previos, tienen un alto riesgo de embolización arterial cuando hay una fibrosis auricular o un trombo en la aurícula izquierda. Por ende, el tratamiento con anticoagulación con vitamina K va a disminuir la incidencia de estos eventos. También tenemos aquellos pacientes con estenosis mitral reumática que son propensos a desarrollar arritmias auriculares, específicamente lo que es la fibrosis auricular. Por ende, el tratamiento de la fibrosis auricular aguda va a consistir en la anticoagulación, sumado a un control de la respuesta de la frecuencia cardíaca con dromotrópicos negativos. Sin embargo, tenemos que este uso de agentes dromotrópicos negativos para el tratamiento de los síntomas en pacientes con estenosis mitral reumática con un ritmo sinusal normal ha sido controvertido. Pues hay varios ensayos que demuestran el que han examinado lo que son los beta bloqueantes y la ivabradina en pacientes con estenosis mitral reumática y que han demostrado que cualquiera de los fármacos puede aumentar la duración del ejercicio y por ende mejorar los síntomas. Por tanto, este uso de beta bloqueantes o la ivabradina para mejorar los síntomas puede ser eficaz solo en pacientes que no tienen una incompetencia cronotrópica subyacente. Y no hay que olvidar que la intervención con la comisurotomía mitral percutánea con balón
va a aliviar los síntomas en aquellos pacientes con morfología valvular adecuada. Y en cuanto a lo que es la intervención, nos menciona principalmente dos. Va a ser la comisurotomía mitral percutánea con balón y la cirugía de la válvula mitral. Esta comisurotomía mitral percutánea con balón está recomendada en aquellos pacientes sintomáticos que tienen la estenosis mitral reumática grave y que principalmente van a corresponder al estadio D, que ya mencionó las características mi compañero, y se recomienda realizar esta comisurotomía en relación a un centro integral de válvulas. Esta comisurotomía lo que va a hacer es avanzar uno o más catéteres de balón a través de la válvula mitral y luego va a inflarlos para dividir así las comisuras. Esta debe ser realizada solo por operadores experimentados que tengan disponibilidad inmediata de respaldo quirúrgico en caso de que existan posibles complicaciones. Tenemos también que se recomienda en aquellos pacientes que que son asintomáticos y que van a tener la estenosis mitral reumática grave con un estadio C. Y por ende va a haber ausencia del trombo en la aurícula izquierda, pero que tienen presiones pulmonares elevadas. Por ende, también se recomienda para prevenir las consecuencias adversas de una hipertensión pulmonar irreversible. También se recomienda en aquellos pacientes igualmente que son asintomáticos, que tienen una estenosis mitral reumática grave, que igualmente están en estadio C, pero que a pesar de la ausencia del trombo de la aurícula izquierda, también van a tener una nueva aparición de esta fibrosis auricular, y esta también es una indicación para el uso de esta comisurotomía mitral percutánea con balón. También otra de las recomendaciones es en aquellos pacientes que son sintomáticos, que tienen una estenosis mitral reumática y por ende van a ser de una clase 2, 3 o 4 de NIJA, y va a haber evidencia de que la estenosis mitral reumática la base de la presión del enclavamiento de la arteria pulmonar va a ser mayor a 25 milímetros de mercurio, o puede haber un gradiente medio de la válvula mitral mayor a 15 milímetros de mercurio durante el ejercicio. Y por ende también se puede considerar en estos casos también el uso de esta comisurotomía mitral. Tenemos también aquellos pacientes que tienen síntomas graves y que tienen estenosis mitral reumática grave, que están en una etapa D, y aquí que tienen una anatomía valvular subóptima y por ende no van a ser candidatos para una cirugía, o que tienen un alto riesgo de cirugía, se puede considerar la comisurotomía mitral percutánea con balón. Sí se puede realizar en un centro integral de válvulas. Y tenemos finalmente lo que es la cirugía de la válvula mitral. Esta cirugía es una terapia que es establecida para la estenosis mitral reumática, pero el método preferido va a ser la comisurotomía. Sin embargo, en el caso de aquellos pacientes que tienen síntomas graves, que tienen una clase 3 o 4 de NIJA o tengan una etapa D, es decir, aquellos quienes no son candidatos para la comisurotomía o que han fallado en una comisurotomía anterior, o que requieren otros procedimientos cardíacos y no tienen acceso a la comisurotomía mitral de balón, va a estar indicada la cirugía de válvula mitral, principalmente para la reparación o el reemplazo valvular. Tenemos un caso en el que exista estenosis mitral calcificante y no sea reumática. Aquí lo que la AJA recomienda es que se realice solo en el caso de que el paciente presente sea muy sintomático, se realice una intervención. Pues aquellos pacientes con síntomas graves, que sean ya sea de una etapa, en un estadio D o una clase de NIJA 3 o 4, va a haber una extensa calcificación del anillo mitral, y por ende aquí la intervención valvular puede considerarse de
solo después de que se haya discutido el alto riesgo del procedimiento. Y además de tomar en cuenta que la estenosis mitral no reumática también puede estar presente después de radioterapia y después de una reparación de la válvula mitral con un pequeño anillo de anuloplastia. Tenemos que los pacientes que tienen una calcificación suelen ser por lo general ancianos, que son debilitados y que tienen múltiples comorbilidades y por ende esto va a llevar a un alto riesgo quirúrgico. Por estas razones es que la intervención debe retrasarse hasta que los síntomas ya sean muy limitantes y no puedan tratarse con diuresis o un control de la frecuencia cardíaca. Por ende, se están desarrollando también y evaluando terapias que se basen en catéteres para estos pacientes que son de alto riesgo quirúrgico. Gracias. Bien, chicos. Este capítulo de la valvulopatía mitral, estos dos capítulos de insuficiencia y estenosis son muy importantes. Yo ya les di para que tengan una guía más, las últimas que tengan y para que ustedes relacionen lo actual con los aspectos clínicos que no cambiarán. Espero que lo sigan haciendo así. Ya nos veremos el día miércoles. Hasta luego, chicos.